El lenguaje humano. El lenguaje humano se basa en la capacidad para comunicarnos por medio de signos lingüísticos. Pueden ser secuencias sonoras o gestos y señales o también signos gráficos. Hay diferentes lenguajes, entre los cuales encontramos los siguientes. Lenguaje natural. Es aquel que utilizamos en nuestro día a día, de forma espontánea y sin prepararlo previamente. Lenguaje artificial. Este lenguaje artificial es el que preparamos previamente. Este lenguaje no es espontáneo y requiere una preparación y organización. Este lenguaje se puede presentar como un lenguaje literario o un lenguaje científico técnico. Lenguaje literario. Es utilizado generalmente por los escritores. Hace muchos tecnicismos orientados al conocimiento de una determinada materia. Lenguaje científico y técnico. Se basa en aquel que se utiliza dentro de un núcleo profesional para así manejar conceptos específicos de la profesión o del campo. Ejemplo, los doctores. Los doctores manejan su propio lenguaje. Dentro de este lenguaje, el lenguaje científico y técnico, encontramos el lenguaje matemático y el lenguaje de programación. El lenguaje matemático, pues este lenguaje tiene como objetivo la comunicación de la matemática como tal. Son conceptos ya definidos, es decir, los números, los signos matemáticos. Lenguaje de programación. Es utilizado con el objetivo de establecer una comunicación con ordenadores y otros sistemas informáticos. Los códigos que ponemos en nuestra computadora o en sistemas informáticos, esa es la comunicación, esos códigos que nos transmiten después información. Lenguaje formal. También hace parte de un lenguaje artificial. Es un lenguaje que está construido a partir de la formalidad o el conocimiento y se usa generalmente en grupos académicos o grupos profesionales. Lenguaje no verbal facial kinesquito. Se caracteriza porque se expresa a través de nuestro cuerpo, incluyendo expresiones faciales, todos los gestos. Este lenguaje se puede expresar desde la forma como caminamos, incluso desde nuestro propio rol se expresa este lenguaje. Lenguaje no verbal facial proxémico. Se refiere al espacio en que tiene lugar la comunicación, es decir, qué tan cerca estamos de la otra persona para comunicarnos. Esto se da mucho de acuerdo al contexto y a la cultura. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas. La oral, que son identificadas como gritos, silbidos, llantos y risas, que pueden ayudarnos a identificar las diferentes situaciones anímicas de una persona. También está el lenguaje articulado, que es el que utilizamos diariamente, que son los sonidos estructurados que dan lugar a sílabas, palabras y oraciones, la cual permite que nos comuniquemos entre los seres humanos. Y la comunicación escrita, que nos hizo identificar que la escritura que había antiguamente, que era ideográfica y jeroglífica, no era comprensible para todo el mundo. Así que se tuvo que implementar una escritura que estuviera estructurada por alfabeto y por sílabas, para que así se pudiera entender los escritos. Así que cuando hay un escrito, tiene que tener el mismo código que sea entendible para el emisor y para el receptor. El lenguaje icónico es el que utiliza símbolos básicos que ayudan a formar un icono comprensible como expresión, que son como las señales de tránsito, el prohibido fumar o el prohibido ingresar el celular a un banco. La comunicación no verbal es el lenguaje corporal de los seres humanos, la cual permite transmitir mensajes por medio de gestos o de señas. El lenguaje egocéntrico o habla privada es el que se da de los 0 a 6 años, también se identifica en la adultez, pero esto ayuda a que las personas sean seres más sociables porque ayudan a desarrollar más el lenguaje que se aprende desde la niñez. Esto también ayuda a resolver preguntas, a generar dudas, las cuales se pueden solucionar en el diario vivir. El lenguaje animal, se dice que cada especie animal tiene un lenguaje propio, sea compuesto de voces, gestos, sonidos, movimientos y olores. Esto ayuda para que los animales se puedan comunicar entre sí o con los seres humanos para conseguir alimento, llamar a las crías, reconocerse, acortejar a una pareja, dar aviso de alarma o defender un territorio. Después encontramos el lenguaje fonético, que es el que utiliza
para transmitir mensajes a través de sonidos de fácil reconocimiento. Ejemplo como un silbido de un policía para dar vía o el sonido de una ambulancia para saber que es una emergencia. Y el lenguaje autóctono es el sistema de comunicación el cual se usan diferentes sonidos o símbolos para expresar algo, pero este se utiliza solo en una comunidad única y no extraída de otra cultura.